Hola, buenas tardes. Es un placer saludarlos en un nuevo programa de Dinámica Empresarial, preparado por la Unión Costarricense de Cámaras del Sector Privado Empresarial, pensado en cada uno de ustedes para seguirles instruyendo y guiando sobre el aporte que realiza cada uno de los sectores afiliados a la UCAEP. También recordar que nuestro programa queda grabado y queda a su disposición en nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram recientemente y también nuestro canal de YouTube, donde pueden suscribirse de forma gratuita y así recibirán la notificación de cada uno de nuestros programas y el contenido que continuamente estamos implementando para ustedes a nivel digital. Bueno, hoy es un programa muy importante, siempre son importantes, pero hoy vamos a darle el espacio a un sector de nuestros afiliados que genera bastante empleo y también es muy importante para la dinamización de la economía costarricense. Y estamos hablando del sector de zonas francas y por eso es que quiero darle la bienvenida en este momento a don Carlos Wong. Bienvenido, don Carlos. Estoy diciéndole a nuestros seguidores que es un sector todos son importantes, pero el sector de zonas francas hoy es un invitado muy especial para nosotros aquí en Dinámica Empresarial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina. Realmente es un placer compartir con vos y compartir con las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Este programa para Sofras siempre es un placer compartir y dialogar sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que representa el régimen de zonas francas para Costa Rica. Y en este sentido, pues para nosotros como representantes del sector de zonas francas, es un gran gusto compartir con todos los diferentes miembros de estas redes sociales. Comentábamos también, don Carlos, que es importante porque muchas veces asociamos la zona franca como solo aquel espacio misterioso que solo veo por la calle, que es un acceso privilegiado, cerrado, ¿verdad? Y no, más bien hoy es la oportunidad para conocer todo el mundo de oportunidades que ofrecen las zonas francas. Empecemos, ¿por qué es una zona franca? Porque ahí como que falta a veces tener claro ese concepto para la gente normal que estamos fuera de este mundo, ¿verdad? Sí, claro. Mira, gracias por la oportunidad precisamente de tocar ese tema. El concepto tradicional con que hace muchos años iniciaron las zonas francas era un concepto que llamábamos de enclave. Era literalmente ponerle mallas a todo alrededor y que había un control absoluto de todo lo que sucedía ahí adentro. Bajo esa figura, las zonas francas crecieron en sus inicios. Eran realmente puntos donde se manufacturaba un producto y se enviaba a otro país y había muy poco valor agregado. Ese viejo concepto de las zonas francas se ha transformado absolutamente y hoy en día las zonas francas son realmente un centro que tiene una enorme interacción con la economía costarricense. Hoy por hoy hay más de 15,000 empresas costarricenses que interactúan con el sistema de zonas francas mediante diferentes transacciones, tanto en servicios como en bienes, como en partes, componentes y muchos diferentes temas. En esto, las zonas francas realmente han venido a convertirse en lo que muchos años atrás anhelábamos, que las zonas francas se convirtieran en verdaderos polos de desarrollo en las zonas en que están. Y si lo vemos a la transformación, por ejemplo, en Heredia, que algunos conocimos las zonas francas de Heredia cuando solamente habían cafetales alrededor de Heredia y donde la primera zona franca que se hizo en Heredia, que fue zona franca metropolitana, estaba literalmente detrás de lo que era un basurero en Heredia y uno mira lo que es hoy toda la zona de Heredia, la transformación es enorme en la generación de puestos de trabajo, enorme en la generación de oportunidades para nuevos negocios, tanto en el campo residencial como en el campo educativo, en el campo de servicios. Entonces esas transformaciones son una parte intrínseca del impacto que una zona franca genera. Es decir, nosotros nos vemos como algo que no es una generación pura de empleo, sino que es un conjunto de transformaciones que contemplan generación de empleo, que contemplan valor agregado y que contemplan en mucho ramificaciones tanto a la economía nacional como a la economía regional y municipal de cada uno de estos cantones donde se ubican las zonas francas. De hecho, las estadísticas recientes de CINDE al cierre del año anterior hablaban y enumeraban hasta 22,000 empleos generados por este importante sector, que además, don Carlos, sáqueme usted de la duda o me corrige, para los amigos y amigas que nos están siguiendo en este momento,
da oportunidad en todos los niveles, porque hemos hablado de que sí, es cierto, se necesita un personal calificado en zonas francas, pero también hay otro tipo de perfil de operario para un tipo de dispositivo médico, para otro tipo de planta, que también tienen oportunidades de empleo y hay infinidad de casos de éxito de personas que llegaron con baja escolaridad y fueron ascendiendo y hoy tienen carreras universitarias y puestos de ascenso dentro de las compañías. Sí, es increíble. Hay muchos mitos alrededor de zona franca. Un mito, por ejemplo, es que es muy difícil entrar a trabajar a las zonas francas. Pero si analizamos las zonas francas, hay dos tipologías diferentes de empleo. Está la tipología de la empresa de servicios, la cual en muchos casos sí requiere personal con algún grado de calificación, normalmente algún grado de calificación universitario, pero incluso dentro de servicios tenemos niveles muy básicos de centros de contestación telefónica donde lo que brindan son servicios. Entonces la persona lo único que necesita incluso es hablar por teléfono, ni siquiera en muchos casos necesita ser bilingüe. Si lo vemos en el lado de manufactura, también hay una cantidad importante de personas que están en el lado de manufactura. Más del 50% del empleo de las zonas francas está en el sector de manufactura. Y si lo vemos desde el punto de vista del requerimiento, el 80% de las personas que trabajan en el sector de manufactura son operarios. Operarios cuyo requisito para entrar a trabajar es básicamente un noveno año de colegio. Es decir, tenemos una gran cantidad de oportunidades para todo tipo de personas. Obviamente hay trabajos muy sofisticados. Tenemos algunas empresas de zona franca que están pues, haciendo la automatización industrial de robots que están integrados a los procesos de la más alta tecnología del mundo. O gente que trabaja en la producción de una válvula del corazón, la cual requiere una destreza manual excepcional. Pero hay Ujú. trabajos también que son mucho más sencillos. Entonces, el régimen de zona franca precisamente, pues generó el año pasado 22,000 empleos formales, pero lleva acumulando prácticamente 6 de cada 10 empleos del sector privado han sido generados por zona franca durante los últimos 5 años. Entonces, zona franca es el principal fuente de generación de empleo y algo que es muy importante, es el principal generador de empleo para los jóvenes. El 60%, prácticamente un 70% de la población que trabaja en las zonas francas son personas que tienen menos de 35 años, están entre los 18 y los 35. Entonces, en ese sentido, es el joven, es quizá la fuente de trabajo más importante para el joven costarricense que tenemos en este momento en nuestro país. Por otro lado, también es un trabajo muy prácticamente el 51% de las personas que trabajan en una zona franca son mujeres. Entonces tenemos una equidad de género que también es muy importante, que genera oportunidades precisamente a estas personas jóvenes de tener trabajos con equidad de género, trabajos con potencial de futuro y trabajos que también le permiten a las personas arrancar con requerimientos que le dan potencial de crecer en el futuro. Y de ahí Eso es muchas. importante, perdón que lo interrumpa, don Carlos, pero es que, y ejemplos hay montones que podrían, incluso que nos comenten aquí en el programa, en la parte de comentarios de nuestras redes, porque oportunidades de crecimiento y ascenso entre las compañías en zonas francas, esa es la regla, no es la excepción que pasa en algunos lugares, ahí es la regla, ¿verdad? Si incluso he escuchado casos de éxito de estudiantes que estuvieron en parte de formación dual, entran a una transnacional en zona franca, empezaron como estudiantes y al final quedan contratados y siguen y hacen toda su carrera y llegan a altos puestos de gerencia con el paso del tiempo, ¿verdad? O Hemos sea, llegado se a ser formaron, crecieron y van ascendiendo. una de las cosas que Yo digo más que son nos como llena. cazadores de talentos, como pasa en el fútbol. Dicen, este tiene mucho talento, es un diamante que tenemos que pulir y cuidar. Esa es una de las cosas que más nos llena a los que estamos en este sector, es ver esa gran cantidad de historias de personas jóvenes que han llegado a transformar su núcleo familiar, que han llegado a progresar, de personas que venían estudiando en un colegio técnico, que entraron a hacer una pasantía o a hacer un programa de educación dual en alguna de las empresas de nuestros parques. Y a través del tiempo pasaron de ser una persona que estaba trabajando en una línea de producción, a ser un supervisor, a sacar un título de técnico, luego sacar un título de ingeniero y convertirse en ingeniero de producción. Y a través de los programas que pueden llevar en las zonas francas, por ejemplo,
Franca Coyo, maestría en procesos de manufactura de dispositivos médicos se da aquí en la zona franca. Entonces pueden salir de la oficina, van y reciben las clases sin tener que perder tiempo andando por diferentes lugares en el O carro, los pues tiempos vienen de y tienen la traslado opción. también. Exacto, se ahorran un montón de tiempo y aprovechan en sacar una carrera que les permite luego llegar a ser gerentes. Y tenemos historias de varios gerentes que empezaron en las empresas literalmente como estudiantes. Entonces tenemos algo muy interesante y es una gran cantidad de oportunidades para las personas que a través de su esfuerzo y persistencia van abriendo puertas en estas empresas, lo cual también tiene un journey muy interesante. Las personas que participan en este tipo de negocio entran por procesos de capacitación multinacional y esto es algo también muy importante de un derrame muy indirecto que muchas veces no se explica. La gran mayoría de las empresas dedican a capacitación una cantidad significativa de su planilla. Y bajo esta figura, en personas a sus plantas que están por todo el mundo a aprender. Y tenemos casos, por ejemplo, conozco un amigo que es el director de una de las empresas bajo Zona Franca. Él empezó como director de una empresa que tenía 200 personas. Hoy en día esa empresa tiene casi 3,000 personas trabajando en Costa Rica y ahora es vicepresidente global de manufactura para esta empresa. Y dentro de parte de su proceso, ellos tienen un programa de rotación. Entonces, él terminó yendo 6 meses a vivir en Singapur y se trajeron al de Singapur 6 meses a que viviera en Costa Rica para que aprendieran la cultura. Y entonces, ese intercambio, esa capacidad de aprender se vuelven oportunidades interesantísimas. Hemos tenido el caso de muchachos que nunca habían salido de Costa Rica y que los llevaron a capacitarse y entrenarse en Boston, en Carolina. Tenemos un caso reciente que fueron a visitar plantas incluso en países como Irlanda y como Hungría, donde aprendieron culturas tan diferentes a la nuestra. Entonces, esas personas van creciendo y van aprendiendo no solo unas metodologías modernas de manufactura, sino que también se van convirtiendo en algo que ha sido bastante interesante, y es la posibilidad de que personas jóvenes monten sus empresas. Y ahí tenemos historias muy bonitas de muchachos, que en algunos casos han sido hijos hasta de alguien que ha trabajado en una de estas empresas, que decidió montar, por ejemplo, una planta para mantenimiento de moldes industriales. Y empezó trabajando en, por decirlo así, la cochera que tenían en la casa, con un pequeño molde de mantenimiento, empezó a Como crecer empiezan y las hoy en grandes día esa empresas de garage, empiezan en el garage y ahí surgen las grandes ideas. pues mira, tiene 200 personas atendiendo y le da mantenimiento de moldes a Philips, le da mantenimiento de moldes a Moog, le da mantenimiento de moldes a 8 empresas que están acá en la zona de Coyol. Entonces, hay unas historias espectaculares. Tenemos otros casos. Empresa nacional súper exitosa, Grupo Vargas. Grupo Vargas producía las etiquetas para la cervecería y ese era su principal negocio hace 15 años, un poquito más. Ellos visionariamente empezaron a ver que había una oportunidad de trabajar para las empresas de zona franca y empezaron a trabajar con las primeras empresas de medical devices hace poco más de 15 años. De ahí empezaron a ver que había una oportunidad y hace 3 años tomaron una decisión de transformar todo su proceso, montar una planta nueva y traer tecnología de punta, y hoy en día son uno de los preferred vendors de la mayoría de las empresas que están en el sector de dispositivos médicos, generando una gran cantidad de empleo y una transformación completa de una empresa donde las etiquetas se siguen haciendo, pero representa el 15-20% de toda su facturación. El resto es una facturación a Cambió el zona. modelo de negocio, lo ampliaron. Don Esa es Carlos, la dinámica. entremos. Aquí podemos seguir toda la tarde hablando de casos de éxito, así que es para motivar a la gente a que le pierdan el miedo a lo que es zona franca y que se apunten a las ferias de empleo y a decir esta oportunidad yo la quiero para mí. Entremos en la materia, don Carlos, de qué es Azofras, porque ya vimos que es un sector importante, pero deciden integrarse y unirse en la asociación. Contemos un poquito de Azofras y cuántos afiliados tienen a la fecha. Sí, nuestra asociación de zonas francas, como le llamamos nosotros, ASOFRAS, empezó desde 1990. Es una asociación con mucha trayectoria, es una asociación que ha venido creciendo
con el régimen de zona franca y hoy en día alberga las principales empresas del régimen de zona franca. Nosotros podemos representar alrededor del 80% del empleo y alrededor del 80% del volumen de producción del régimen de zona franca. Entonces, bajo esa figura, pues nosotros lo que hemos venido es generando la representación de las empresas de zona franca en varios campos. Tenemos una representación frente a otras organizaciones del sector privado, por ejemplo, del OCAE, formamos parte del Consejo Directivo de la Unión de Cámaras y como tal participamos de muchas de las actividades que tiene la Unión de Cámaras en diferentes comisiones. Por ejemplo, hemos tenido un rol muy importante en toda la creación del sistema de educación dual en Costa Rica. Formamos parte de la Comisión Nacional de Educación Dual, en la cual participa la ministra de Educación y participan también 4 ministerios adicionales, más representantes también del sector privado, en los cuales estamos buscando impulsar el tema de educación dual en Costa Rica. Tenemos también una participación muy importante en las comisiones de la OECD. Tenemos una muy importante en este momento en temas de impuestos y tenemos participación también fuerte en otros temas que a nivel transcameral se vuelven importantes. Por ejemplo, ahora toda la discusión que estamos teniendo sobre el tema del tipo de cambio. Nosotros como asociación, pues entonces, frente a otras cámaras, en el cual vamos a ser esa voz de las empresas de zona franca, donde nosotros nos vemos como los chiquillos de esa mesa. ¿Por qué? Porque somos el sector más nuevo y un sector que representa una dinámica diferente a la economía y plantea retos en muchas áreas. Un gran reto particularmente que llevamos al resto de la economía tiene que ver con el tema de educación. Cómo trabajamos precisamente el tema de educación vis a vis las necesidades que el sistema de zona franca requiere, desde el punto de vista de desarrollo de nuevas habilidades, desde el punto de vista del desarrollo del bilingüismo, desde el punto de vista de cambiar la forma en que se enseña las áreas STEM en Costa Rica. Y entonces nuestra agenda busca impulsar precisamente una mejora permanente en la educación costarricense, porque creemos que es a través de la educación donde tenemos los mejores medios para transformar y dar mejores oportunidades a los costarricenses. De hecho, en parte de Entonces, estos nuestra agenda desafíos, va en varias vías. eso iba a decirle, Ahí don vamos a... Carlos, que de parte de estos desafíos que conversábamos incluso un poquito antes de empezar a hacer el programa, es el tema de donde se enfocan ustedes también en la generación de sectores estratégicos. Comentemos un poquito del tema de sectores estratégicos y también el tema de incentivos 2.0. Sí, uno de los grandes temas que conlleva nuestra agenda va competitividad de país. El segundo gran tema tiene que ver con seguridad jurídica. Y en el tema de seguridad jurídica siempre estamos a la par de las diferentes reformas que han afectado al sistema de zona franca. Las 2 últimas reformas que hemos logrado pasar en el Congreso han sido reformas que han pasado prácticamente en forma unánime, donde la totalidad de los diputados han considerado que defender y ampliar el sistema de zona franca trae beneficios positivos al país. En ese sentido, nuestra agenda como ASOFRAS se presenta mucho hacia el tema de seguridad jurídica. Y en el campo de la seguridad jurídica estamos trabajando en varios retos. El primer reto es, ¿qué va a pasar con Costa Rica frente a los cambios que se están visualizando a futuro con relación a los esquemas de impuestos mínimos globales, en relación a la discusión que está ocurriendo a nivel de la OECD y de la Organización Mundial de Comercio en materia de impuestos? Y sobre esa vía tenemos que plantearnos un segundo componente y es, ¿cómo vamos a hacer para que Costa Rica, dentro de un entorno de futuro en el cual está esta discusión, podamos hacer un planteamiento donde nos mantengamos competitivos? Ya hemos visto que los flujos de inversión extranjera a Costa Rica impactan en varias cosas, no solo en empleo, en estabilidad económica, impactan en la posibilidad de generar cada vez más y más transacciones. Estamos comprando en la economía nacional 5.700 millones de dólares. Entonces, este sector que es tan importante para Costa Rica requiere mantener o crear reglas de juego claras para el largo plazo. Una de las características del tipo de empresas que están bajo zona franca es que planean a largo plazo. El 70% del crecimiento del régimen ha venido por reinversión de las propias empresas establecidas en Costa Rica.
Y ese fenómeno ha sido muy importante durante los últimos años, porque han visto en Costa Rica un lugar que ofrece precisamente la seguridad jurídica, la capacidad de poder hacer negocios de largo plazo, lo cual en las industrias en que estamos, particularmente medical devices, farma, electrónica avanzada, manufactura avanzada y servicios de alto valor agregado, es muy importante la seguridad jurídica a la par del talento humano. Por eso es que los elementos de esquemas de incentivos y los elementos de talento humano son pilares fundamentales para mantener el crecimiento y la reinversión de las empresas y para atraer nuevos sectores dinámicos al país. Esos dos retos son importantes, junto con un reto que nos hemos planteado también desde el punto de vista de prosperidad de país, que tiene que ver con el equilibrio, cómo el régimen de zona franca se integra más al sistema de zona franca. Una agenda muy importante que llevamos es la promoción y desarrollo de suplidores locales, cómo hacemos más transacciones, cómo hacemos para que ese empresario costarricense se integre más y que no tengamos una economía de zona franca y una economía de régimen definitivo. Tengamos una sola economía de Costa Rica totalmente integrada, si somos los mismos, estamos en el mismo lugar. Eso es parte de lo que estamos permanentemente trabajando. El otro tema es en el balance entre regiones Valle Central, fuera de Valle Eso le iba a Central. preguntar, porque ese ha sido uno de los desafíos y que se han mostrado intenciones de los sectores ligados al tema de política pública para poderlo realizar, llámese ejecutivo, llámese legislativo, llámese sector empresarial, pero como que no termina de hacerse el match y son las zonas que están urgidas de empleo. Claro, ahí tenemos que trabajar en el tema de competitividad regional. ¿Por qué? Porque si, así como decimos, Costa Rica compite con Irlanda o con México, pues en el caso de las regiones fuera de la GAM de otra forma compiten con la GAM, o sea, con la gran área metropolitana. Entonces ahí tenemos que analizar tres elementos. El primero es la disponibilidad de talento humano calificado. Entonces hay que trabajar más en cómo las escuelas, colegios y universidades tienen una mayor presencia y participación en las regiones fuera de La GAM. oferta Tenemos académica que también trabajar en acorde mejorar, con. exactamente, y tenemos que trabajar en mejorar la infraestructura. Es decir, ¿cómo hacemos para que exista una mayor competitividad en nuestros puertos? No puede ser posible. Costa Rica es de los pocos países que no tiene zonas francas desarrolladas en los puertos, pero tenemos que hacer integración del régimen de zona franca con los puertos y aeropuertos. Vea recientemente, Panamá va y abre una zona franca pegada al aeropuerto, integrada al aeropuerto. Aquí trabajamos en burbujas separadas, el aeropuerto y zona franca son cosas aparte. Tenemos que trabajar en vernos más como un solo país y en poder crear oportunidades que permitan llevar precisamente inversión a zonas como Punta Arenas, como Limón. Limón tiene miles de oportunidades, igual que Punta Arenas, pero tenemos que hacer una mayor integración de los elementos de infraestructura. Por otro lado, pues veamos el caso también de las necesidades que tienen las empresas en materia pues, de soporte institucional. Costa Rica tiene que hacer también un trabajo para llevar y abrir más ventanillas únicas de inversión fuera de la GAM, de forma tal que si alguien se instala en Liberia, no tienen que venir a hacer trámites aquí a San José para un montón de cosas, sino que podamos tener una mayor regionalización. Y por otro lado, tenemos que trabajar también en hacer una campaña de atracción de inversiones que también sea consciente de las ventajas relativas que tienen cada zona y hacer una segmentación en nuestra campaña de atracción de inversiones a sectores que sean más cercanos a las ventajas competitivas que tienen cada una de estas regiones. No es lo mismo ir a traer inversión para San Carlos que ir a traer inversión para Cartago, son diferentes. Entonces tienen diferentes competitividades y deberíamos tener también estrategias diferenciadas para cada lado. En este sentido, pues estamos trabajando mucho. La idea de los incentivos 2.0 busca precisamente alinear estos temas, porque nuestro reto país es cómo hacemos un país con mayores oportunidades o con mayor igualdad de oportunidades. Y es parte del trabajo que como zonas francas permanentemente tenemos, como nosotros somos competitivos frente al mundo, es parte de lo que hacemos. Asofras es miembro, de hecho, nosotros tenemos la primera vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas
y traemos precisamente el conocimiento de las zonas francas del mundo, bueno, también somos parte de la Organización Mundial de Zonas Francas, para decirle a Costa Rica qué están haciendo otros países en materia de zonas francas. Porque es importante también que aprendamos de las experiencias de otros. Irlanda ha sido muy exitosa en muchas causas, México también, pero Panamá también aquí a la vuelta de la esquina está haciendo cosas muy interesantes y lo está haciendo Dominicana, lo están haciendo otros países. Entonces, tenemos que estar, como dicen, viéndonos a lo interno, pero también viendo para afuera, para ser en ese sentido agentes de cambio y ser en ese sentido más bien motores que puedan ayudar a jalar la economía nacional creando cada vez más y mejores Don Carlos, oportunidades. de hecho, en este momento en pantalla está apareciendo el sitio web de Asofras para, ahí van a encontrar información súper detallada, incluso estadísticas, y si quisiera algún nuevo afiliado, pues ahí están también los requisitos y los trámites, ¿verdad? Porque yo me di la tarea como de leer un poquito de quiénes forman parte y en realidad es también desmitificarlo, porque a veces creen que tiene que ser aquel monstruo de empresa que tiene, ¿verdad? Y no, o sea, ustedes están abiertos a impulsar el sector. Y estamos trabajando, digamos, en varias cosas que son bastante importantes para generar las empresas. La primera es capacitación y conocimiento del sistema de zona franca. Tenemos cursos permanentes, al mes fácilmente podemos tener 2, 3 cursos donde estamos hablando de temas específicos de zona franca. Entonces, si alguien no sabe nada de zona franca, a través de Asofras va a aprender y va a tener todo una capacidad de convertirse en un técnico en zona franca, que eso es una carrera que está impulsada a través de Asofras. Pero por otro lado, tenemos eventos de impacto nacional. Vamos a tener este año nuestro Congreso de Zonas Francas en el mes de octubre de este año, así es que esperamos tenerlos a todos ustedes participando de ahí. Ahí vamos a estar tocando temas tan importantes como talento humano, como el tema de incentivos 2.0, como los temas de nuevas oportunidades, encadenamientos, y vamos a estar hablando del tema regional, incentivos regionales y de experiencias de otros países y otras latitudes. Así es que pues estaremos generando un diálogo para promover precisamente un mayor entendimiento y conocimiento. Por otro lado, uno de los temas que estamos empezando también a desarrollar como régimen de zona franca es también una agenda de sostenibilidad. Ujú. Una de las cosas que hemos empezado a impulsar aún más es cómo hablamos no solo de empleo, hablamos de encadenamiento, sino también hablamos de sostenibilidad. Las empresas de zona franca están haciendo muchísimas eh, agendas de sostenibilidad que van desde edificios inteligentes, edificios con bajo consumo de recursos, hasta acciones tanto de apoyo a temas ambientales como a temas de uso de recursos, los cuales también queremos precisamente dar a través de la agenda que llevamos en Asofras. Don Carlos, ¿me puede repetir? El Congreso de Zona Franca será en octubre. En octubre, sí. Estaremos en la segunda semana de octubre, estaremos con nuestro congreso. Vamos a poner aquí la información y por supuesto, acercándose a la fecha, esta va a ser la primera de muchas veces que esperamos tenerlo por acá en Dinámica Empresarial. Don Carlos, gracias por su tiempo, gracias por explicarse también y también créame que le haremos llegar las consultas de nuestros seguidores en el caso de zonas francas y bueno, oportunidades hay muchas, ya desmitificamos de que no es imposible el ingreso ni hay que ser un erudito para estar contratado en la zona franca, sino que es un espacio de crecimiento y oportunidades para todos. Hay campo para mucha gente, tanto a nivel de empleo como a nivel de empresarios que quieren integrarse a la cadena de valor agregado del régimen de zona franca. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias a ustedes también. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias.